están? Buenas noches, 24 de junio, día lluvioso y muy noticioso en la región y en el país. Comienza TVU Noticias con sus titulares. Preocupación en Chile, finalmente se confirma la llegada del primer caso de la variante Delta del COVID-19 a nuestro país. Se trata de una mujer de 43 años de Talca, quien llegó desde los Estados Unidos. Y la Cámara de Diputados aprobó la renovación del estado de excepción en nuestro país para combatir la pandemia, pese al voto en contra de parlamentarios de Chile Vamos. Ahondamos en este tema, eso sí, escuchando a actores políticos y gremios. ¿Qué piensan de esta renovación? Se lo contamos en breve. Bueno, justamente vamos a empezar con ese tema. Hoy se votó en la Cámara de Diputados, estuvo presente el ministro Enrique París, la prórroga por un periodo más de 3 meses del estado de excepción constitucional, la principal herramienta del gobierno para combatir y coordinar los esfuerzos para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Pero más allá de aquello, esto también generó debate en nuestra zona, donde recogimos diversas opiniones de la clase política y también de algunos gremios. ¿Qué opinan en esto de extender por un periodo tan largo, dicen algunos 3 meses más, el estado de excepción? La nota es de Javier González. 18 de marzo de 2020, último día en el que, en teoría al menos, se pudo transitar durante la noche sin algún permiso especial. Comenzaba el estado de excepción constitucional, toque de queda y una serie de restricciones. Infantes de marina y militares en las calles en diversos controles. La decisión recae en el Ejecutivo, que luego de un año para renovarse en marzo pasado tenía que tener la aprobación del Congreso. Así finalmente ocurrió. Esa prórroga se vence el 30 de junio y el gobierno busca extenderlo otros 90 días, argumentando necesitar herramientas para el control sanitario. Aún más con la llegada y confirmación de la variante Delta a nuestro país. Es una caja de herramientas que da una serie de atribuciones para poder, por ejemplo, decretar cuarentenas en algunos territorios, los horarios del toque de queda, así como una serie de restricciones, en este caso a la libertad, pero que van directamente asociadas a lo que es la salud de las personas. Sin esa caja de herramientas no tenemos las atribuciones más allá de las cuarentenas, que pueden ser individuales, por ejemplo, casos COVID positivos, pero no así para poder resguardar la salud de una población en general. Desde el punto de vista sanitario se ha avanzado en el calendario al punto de ya comenzar a inocular a los menores de 18 años. Las cifras de contagios disminuyen de manera consistente, al menos a nivel regional. Pese a ello, y desde parte del gremio de la salud, reiteran que las medidas sanitarias han sido tardías. Pero respecto al estado de excepción... pertinente porque el contexto de la pandemia no ha variado mucho. Si bien en nuestra región hemos tenido disminución de casos, eso todavía no es lo significativo y que esperamos para que en el fondo la pandemia pueda ir en retroceso. En Chile hasta hoy son 31.897 personas las que han fallecido por el COVID-19. En la región más de 2.200. Hoy a nivel nacional la cantidad de positivos llegó casi a los 3.500 y en el Biobío 249 casos, una de las cifras más bajas del último tiempo. ¿Qué opina la gente en la calle sobre extender o no por 90 días más el estado de excepción constitucional? Hay que continuar porque todavía no tenemos una tranquilidad social, digamos, en todo el país. Jamás se ha visto un militar en la calle. ¿Y para qué? Igual está bien porque con el tema de pandemia que estamos es difícil todo lo que está pasando. Yo creo que es una buena medida porque el chileno todavía no aprende que hay que respetar ciertas normas para salir de esto. No sé qué otra medida puede evitar lo que estamos viviendo, los índices altos de contagio, las camas UCI ya en un porcentaje alto también, entonces pienso que hay que seguir las medidas. En la Cámara de Diputados hay voces disidentes respecto a la efectividad de continuar con medidas restrictivas, sobre todo a la movilidad. Se hace muy difícil aprobar la continuidad del estado de excepción. ¿Por qué? Porque este incorpora el toque de queda. Nadie ha medido el acatamiento de esto. La discusión continúa en una jornada que coincide con la llegada de la variante Delta a nuestro país, con una cualidad que lamentablemente no es favorable: su alto poder de contagio.
También se extiende el cierre de fronteras, al menos hasta el 14 de julio. Un cierre de fronteras a lo menos curioso, porque permite de igual forma el ingreso de pasajeros. Bueno, evidentemente para muchos influyó el que se conociera la llegada del primer caso de Delta a nuestro país para que se renovara el estado de excepción. También lo tenía que ver el Senado para que ya esto sea totalmente oficial. Y más adelante le vamos a explicar qué es la variante Delta, cuáles son sus implicancias, características y cómo están afectando las variantes del COVID al mundo entero. Y siempre en lo sanitario hay preocupación en la comunidad escolar del Colegio Sagrado Corazón de Concepción por el caso de COVID positivo de 2 estudiantes del recinto, tal como confirmó el establecimiento junto con llamar a la calma y esperando que la comunidad se encuentre bien. Dice el comunicado oficial del colegio, se comunica que el día lunes 21 de junio se informó que 2 estudiantes de terceros medios que asistieron a clases el miércoles 16 de junio resultaron positivos en su test PCR por coronavirus. Nuestras alumnas se encuentran con algunos síntomas, por lo que de acuerdo a lo establecido por los protocolos del colegio y el Ministerio de Salud, dichos cursos continuarán sus clases solo de forma remota durante esta semana, para así realizar una cuarentena preventiva hasta el martes 29 de junio. No obstante, se suspenden las clases presenciales de todos los cursos, retomándose con el grupo 2 de tercero y cuarto medios al día miércoles 30 de junio. En el colegio seguiremos manteniendo las medidas sanitarias, dicen desde la dirección del mismo establecimiento. Vamos a escuchar declaraciones en torno a esto del Seremi de Salud y también del presidente local del Colegio de Profesores, quien nuevamente, y tomando en cuenta esto y la realidad país, manifiesta sus reparos al retorno presencial a clases. Sí, hay protocolo. Yo sé que hay 2 casos, que en este caso estamos investigando si es un brote, porque si es un brote, obviamente hay un protocolo que el curso o el colegio tiene que volver a hacer las clases de forma telemática, ¿cierto? No pueden hacer clases presenciales. Es algo que está en estudio. Acuérdense que hay que hacer primero la investigación epidemiológica, pero en general no habíamos tenido brotes en los colegios entre personas al interior de los colegios. Así que este sería uno de los primeros brotes de la última semana, porque el comportamiento había sido súper bueno dentro de los colegios, pero esto puede pasar y si pasa tienen que estar todos los protocolos correspondientes para que evitar, ¿cierto?, que más personas se contagien y si hay que cerrar el establecimiento, prohibir funcionamiento o el colegio adopta la medida de no tener clases presenciales de acuerdo al protocolo o puede ir más allá incluso porque ellos tienen las atribuciones, lo pueden hacer. Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón. Hoy día no existen aún las condiciones para un regreso a clases presenciales seguro. Hoy día conocimos el caso de los Sagrados Corazones, donde 2 estudiantes fueron contagiados y por supuesto se tuvieron que echar a andar todos los protocolos habidos por haber por esta situación. Nosotros como en la Asamblea Nacional decidimos de forma unánime que vamos a volver a clases presenciales cuando existen realmente las condiciones para hacerlo, con una pandemia controlada, con una vacunación masiva, pero no antes. Recordemos que cerca de 400 establecimientos en la región del Biobío están funcionando con la modalidad mixta de clases online, pero también presencial. Situación que ocurre en el Colegio Sagrado Corazón, que esperemos no derive en más contagios. Cambiamos absolutamente de tema para contarles que un grupo de vecinos de Rafael en Tomé solicitaron la caducación de la resolución medioambiental del proyecto de creación de un relleno sanitario en Curaco Alto. La medida intenta frenar una iniciativa que se remonta hace cerca de 20 años. Preocupación existe en vecinos pertenecientes a la localidad de Rafael, en la comuna de Tomé, por la posible construcción de un relleno sanitario. En total, 9 comunas reclaman ser afectadas, por lo que consideran un daño al medio ambiente y la salud de los habitantes de este sector. Por eso, representantes de Curaco Alto y del municipio tomecino presentaron ante la Superintendencia de Medio Ambiente un documento solicitando la caducidad de la resolución medioambiental de la empresa a cargo de la creación del vertedero. Pero lo más lamentable de todo esto es que se pretende instalar un vertedero en la cabecera de la cuenca hidrográfica que da vida al río Rafael. Es decir, en esa parte nace el río. Esto es demencial. Nosotros decimos, este es un crimen ecológico lo que se quiere hacer. Es imposible colocar un vertedero en ese lugar, debido a que en ese lugar es donde nace el agua
que da vida, digamos, a todas las comunidades para abajo. Prácticamente 20 años ha estado el proyecto Centro Integral de Tratamiento Ambiental Curaco Alto sin lograr su construcción. Las constantes manifestaciones e impedimentos legales solicitados por las comunidades de este lugar han sido pieza fundamental para que aún no se ejecute. En 20 años, la empresa, el titular del proyecto, no ha iniciado jamás algún tipo de obra, algún tipo de proyecto de acuerdo al estándar legal y reglamentario que exige la ley, en el sentido que tienen que ser obras permanentes, continuas y sistemáticas. Eso no ha ocurrido y nosotros y la comunidad entienden entonces que se cumplen los requisitos para que se declare la caducidad de esta resolución. En 2016, la resolución sanitaria para el proyecto de vertedero fue nuevamente autorizada. Eso sí, no habría seguido el conducto regular. Desde la Superintendencia de Medio Ambiente mencionan que la medida se habría tomado en Santiago y no de forma regional. Entre el 2015 y el 2016, el titular de este proyecto entregó antecedentes al Servicio de Evaluación a la Dirección Ejecutiva en Santiago. Lamentablemente la Dirección Ejecutiva del CEA no nos consultó como superintendencia ningún antecedente y resolvió en el 2016 que la resolución se encontraba en ejecución. Por lo tanto, en este caso la caducidad ya no procede. Otro que ha estado atento a lo que sucede en Curaco Alto con el posible relleno sanitario es el diputado Félix González, quien tiene una postura clara al respecto. En apoyo a los vecinos y vecinas de la comunidad de Rafael, hemos iniciado la tramitación ante la Superintendencia de Medio Ambiente para que el Servicio de Evaluación Ambiental decrete la caducidad del permiso que le dieron al vertedero que quieren instalar cerca de la comunidad. Independiente del resultado de esta gestión, queremos hacer un llamado a toda la gente de Tomé y de toda la región del Biobío a solidarizar con los vecinos y vecinas de Rafael, para que no les impongan vivir al lado de un vertedero. En total son casi 20 kilómetros que según los vecinos afectarían también al río Rafael, en un proyecto que genera profundo rechazo en la comunidad. Cuando digo soy diplomada de la Universidad de Chile, nadie duda de mis conocimientos. Presidentes, economistas, investigadores, científicos, artistas y personas que han levantado el país egresaron de estas aulas. Hoy es mi momento, porque no esperaré a que otros hagan cambios, sino que yo los generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas, UNegocios FEN de la Universidad de Chile. Visítanos en Maipú, 854, Concepción. Emprende con nosotros. A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Biobío, tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tvu.cl y enterarte de las noticias de tu región. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Cultura en TVU Noticias. Evidentemente nos damos tiempo también para hablar de la cultura, como todos los jueves en TVU Noticias, en compañía de Mauricio Maldonado, periodista del diario Concepción. Mauricio, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Francisco, buenas noches. Mauricio, como siempre tenemos interesantes panoramas para revisar en tiempos de pandemia. La cultura no se detiene y, como es habitual, empezamos con un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. ¿Qué sorpresa nos tiene la Corcudec?
Bueno, como todos los viernes a las 20 horas, Corcudec nos tiene preparada una especial pieza en esta oportunidad, continuando con la especie de homenaje que partieron este mes los músicos de la Sinfónica con Wilfred Junge. Esta obra se llama Valdiviana II, concierto para oboe y cuerdas, que originalmente era una pieza para flauta y cuerdas, de una suite de orquesta juvenil. Como te digo, esta sigue la línea, volviendo a lo que siempre hace la Sinfónica, en realidad son sonoridades un poco más clásicas de lo que venían haciendo las semanas anteriores, y un concierto bastante, por así decirlo, agradable y bien bonito. Ya, ¿es primera vez que se presenta con la Corcudec? Sí, es la primera vez que estos músicos la interpretan. Como te digo, viene en la línea de homenajear a este músico fundamental que está dentro de la historia de la Sinfónica, ya que él fue uno de los fundadores de la orquesta y también del coro, y dirigió el primer concierto de la Sinfónica por allá por los años 50. Entonces, sigue la línea de lo que empezaron en junio, o sea, lo que partieron a principios de mes. Sí, acá hay una tremenda capacidad de la Corcudec, de la orquesta, de irse reinventando y de tener todas las semanas un concierto nuevo. ¿Cómo evalúas tú justamente esa frecuencia en ofrecer espectáculos de nivel en estos tiempos tan difíciles y apelando a presentaciones remotas, que no es lo mismo que algo presencial? Pero hay una renovación semana a semana, Mauricio. Sí, Francisco, como tú dices, igual ahí están las mentes pensantes atrás de Corcudec y viendo qué repertorio poder abordar cada semana y para poder sorprender quizá a la audiencia y no repetirse siempre lo mismo. Entonces, igual hay un trabajo importante ahí de organización y de revisión del repertorio clásico y también un poco más contemporáneo, porque, por ejemplo, este autor es de Concepción, y también de repente se hacen obras de músicos ya reconocidos de la historia de la música clásica, y también interpretaciones también de piezas propias de los músicos. Entonces ahí van matizando entre obras ya más clásicas, más contemporáneas y también populares. Sí. Reiterar la forma de apreciar este concierto, Mauricio. Sí, a través de las redes sociales de Corcudec, que mañana a las 20 horas, ya sea el canal de YouTube y también por Instagram. Esto es gratuito, ¿cierto? Sí, la programación de la temporada 2021, al igual que fue la temporada 2020, es totalmente gratuita. Perfecto, ahí está la primera de nuestras invitaciones. Vamos a hablar de algo que es tradicional también de nuestra Universidad de Concepción y su corporación cultural, los lunes cinematográficos. ¿Cómo no recordar aquellas sesiones de cine alternativo cuando no había pandemia? Ahora la hay, pero sigue funcionando esto tan tradicional de la UDEC. Cuéntanos, Mauricio. Sí, Francisco, como tú dices, este es uno de los clásicos, tal cual como son los conciertos de la Sinfónica. Dentro de la programación de Corcudec era fijo, era un programa fijo para todos los lunes. Bueno, inicialmente era martes, pero eran funciones de películas nacionales e internacionales en 3 horarios. Y con entradas bastante accesibles, entonces era bastante entretenido ir al teatro a ver una película. Entonces, también como ha sido toda la programación de Corcudec, ha tenido que adecuarse a lo que es la pandemia y el poder ofrecer la alternativa desde la virtualidad. Entonces tuvieron que retomar este espacio el año pasado, en agosto, que matiza un poco, conocer un poco a algún cineasta o realizador audiovisual, y aparte poder exhibir una película. O sea, me refiero a que hay un bloque primero de conversación y después de exhibición de algún film. Ya, perfecto. Y la novedad ahora, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es la invitación que tú podrías hacer? O sea, como te digo, todos los lunes fijo que a las 18 horas, a través de las redes sociales de Corcudec, se invita a algún cineasta o alguna realizadora audiovisual que comente un poco de su trabajo en particular, cuáles son las temáticas que le gustan abordar, y después a las 19 horas se proyecta alguna película en particular, que es algo fijo, como te digo, ya todos los lunes. Ya, mira tú, ¿y para un público transversal o está enfocado en los jóvenes, por ejemplo, o no tan así? O sea, en realidad son películas para todos los gustos, o sea, en realidad para gente mayor de 18 años en particular. Sí, yo me acuerdo que había un boom por ir a los lunes cinematográficos de gente que no le gustaba mucho el cine hollywoodense, que buscaba otras propuestas,
Pero acá tú dices que, bueno, de manera remota, en tiempos de pandemia, quizás están para un público más amplio. Qué bueno saber que siguen funcionando los lunes cinematográficos y con charlas, con entrevistas también, muy bueno eso. Por último, vamos a hablar de los tres. Ya, si hablamos de identidad local, como lo que hace la Corcudec, este grupo también es querido por muchos acá, los tres, y se va a presentar un libro de ellos, Mauricio. Sí, Francisco, se trata del libro Somos tontos no pesados, del periodista, investigador y también académico Rodrigo Pincheira. En realidad este libro viene gatillado por dos cosas, en realidad. Viene gatillado por un libro anterior de este autor, que este cuarto libro, en su tercer libro llamado Genealogía del rock penquista, él aborda de la década de 1960 al 90 en cuanto al estilo musical del rock acá en la ciudad. Entonces, a partir de ese libro quedó pendiente quizá al abordar un poco lo que pasaba después, pues en el año 91. Y en el año 91 apareció el primer disco de los tres, que tal como lo plantea el autor en el libro, significaría un punto de inflexión en cuanto al término de la modernidad y el comienzo de la posmodernidad, por así decirlo. Entonces, a partir de ahí nace este libro. Sí, ¿es la banda más importante del Biobío, crees tú, en la historia? Sí, totalmente. O sea, ellos marcaron justamente con este mismo disco todo un hito y influencia para un montón de bandas que siguieron después. Entonces, igual es súper relevante el poder destacar a esta banda y qué mejor que a través de un libro. Y este no va a ser el primer libro que va a sacar este autor. En septiembre proyecta la publicación de otro libro relacionado también con los tres. Mauricio, tú conversaste con él, a ver si nos puede invitar a escuchar eso. Súper, sí. Rodrigo Pincheira ahí nos hablaba un poco de qué trata este libro Vender Rasgos y un poco el contexto en que nació. Perfecto, escuchemos. Hola, ¿cómo están? Los invito a leer Somos tontos no pesados. Estas historias basadas en el primer disco de los tres, ahora que se cumplen 30 años. Una relación entre música, historia, política, cultura, sociedad. Es un relato provocador, son 10 historias que tienen que ver inspiradas en este disco, en las calles, en sus gentes, en la atmósfera de la ciudad, en ser penquista. Un encuentro con esta historia cultural siempre tan vigente y tan importante. Somos tontos, no pesados. Historia musical, Mauricio, lugares comunes que mucha gente conoce, suena muy atractivo, ¿eh? Tengo mi copia y tiene bastantes datos históricos, por así decirlo también, porque antes de introducirte a las 10 historias que él comentaba ahí, hay muchos datos históricos sobre la ciudad, 50 datos históricos que hay que saber de Concepción, por así decirlo, y también ofrece como una especie de contexto en el cual se desarrolla el libro. Como te digo, sirven las 10 canciones de este álbum como un pretexto quizás para hablar de la ciudad también, de Concepción y de su música. Perfecto, Mauricio. Anotado todos los panoramas entonces para el fin de semana, incluyendo la masificación en su difusión de este libro. Gracias por traernos esta historia escrita de los tres y también lo de la Corcudec, con el nuevo concierto sinfónico preparado para mañana y los lunes cinematográficos. Hasta la próxima semana, Mauricio. La próxima semana, Francisco. Adiós. Hacemos una pausa y al regreso hablamos de la variante Delta. Muy interesante lo que le vamos a contar. Espérenos. Luego de 15 meses, el Teatro Universidad de Concepción vuelve a abrir sus puertas. Junto a la UDEC, la Fundación Víctor Jara y la Corcudec, te invitamos a un programa especial sobre este referente chileno. No te pierdas a través de las plataformas de TVU, Víctor, un canto inconcluso. Como la Laguna Grande de San Pedro para poder recorrer y disfrutar de la naturaleza acá en nuestra zona. Sí, sería ideal hacerlo sin mascarilla, no estando en cuarentena y lamentablemente no es así porque...
Cortina musical, Jaime, ¿cómo estás tanto tiempo? Bien, Connie, ¿cómo estás tú? Bien. Mi alumna estrella. Tengo súper exclusivo. Ningún medio tiene la noticia, ni siquiera en redes sociales, porque esto sucedió anoche, la reunión. Un nuevo hallazgo de monito del monte, pero esta vez en Chiloé. Especial de series con Francisco Pino, periodista de FICIP. Y realmente la encontré bastante buena, mentalmente te desafía. Sí, muchísimas gracias por su sintonía. Nosotros ya nos reencontramos mañana a las 14:30 horas. La comunidad del contenido por las pantallas de TVU. Este 2021, Ruta Constituyente está de regreso con la conversación constitucional urgente. Participación ciudadana, salud, bienestar son algunos de los temas que vamos a tocar semana a semana en nuestro programa, que usted podrá seguir a través de las pantallas de TVU todos los jueves a las 22 horas. No se olvide, Ruta Constituyente, la conversación constitucional con las voces expertas y ciudadanas de la región del Biobío hasta sus hogares. Muy bien, y queremos regresar con el tema del día, por supuesto, la llegada del primer caso de variante Delta a nuestro país, una mujer de 43 años de Talca, quien llegó desde los Estados Unidos. Y bueno, se confirmaron los temores, lo que al principio era una posibilidad, un caso sospechoso, finalmente lo confirmó en plena discusión en el Congreso por la renovación del estado de excepción el ministro de Salud, Enrique París, quien confirmaba 100% la noticia de que la variante Delta llegaba a Chile. Así lo dijo. Nos preocupa, obviamente, la aparición de nuevas variantes. Y les quiero anunciar que oficialmente hemos confirmado ya la presencia de una paciente con variante Delta proveniente de Estados Unidos. Ingresó por el aeropuerto de Santiago, fue chequeada inmediatamente, se le hizo PCR, test de antígeno. Se secuenció ese virus y desgraciadamente se demostró que es un paciente que tiene una variante Delta, que como ustedes saben es muchísimo más contagiosa. Exactamente, es mucho más contagiosa, pero ¿qué alcances tiene la variante Delta y dentro de qué contexto se inserta? Vamos a revisar las siguientes gráficas que hemos preparado para justamente revisar las variantes del COVID que están afectando al mundo entero, y algunas son mucho más peligrosas que otras y requieren una mayor atención de la OMS. Se separan en variantes de preocupación, que son las que se han masificado de mayor manera rápidamente por varios países del mundo. Está la variante del Reino Unido, Alfa. Tenemos la variante de la India, Delta, la que llegó a Chile con su primer caso, la variante sudafricana, Beta, y la de Brasil, Gamma, que es la que está más presente en Chile. Avanzamos hacia la siguiente lámina. Hay otras variantes ya que son de interés, ya que son monitoreadas día a día por la OMS, menos contagiosas que las otras, pero que preocupan igual. Epsilon en Estados Unidos, Zeta, Brasil, Eta de varios países, no se le ha colocado un país de origen porque está en varios. Delta de Filipinas, Iota en Estados Unidos, Kappa en la India, Lambda se asocia al Perú. Cada una tiene una definición también ahí con un código, con un número. Y finalmente llegó al país la variante Delta, con este primer caso de esta mujer de Talca. ¿Qué es la variante Delta? ¿Cuáles son sus características? Identificada por primera vez en la India y ya está presente, atención, en 80 países del globo. Tiene una capacidad de replicarse más que otras. Tiene síntomas que se confunden con un fuerte resfrío, incluso la pérdida de olfato que se asocia a un cuadro de COVID tradicional ya no sería síntoma con esta variante, por lo que es difícil descubrirla. Las vacunas serían efectivas para detener la propagación, sí, lo han dicho expertos. Hay que vacunarse. Ya en general, más allá de las variantes, hay una gran diferencia entre quienes se vacunan y quienes no. Los que se vacunan están protegidos en un porcentaje alto de tener un cuadro grave de COVID y de perder la vida.
y burla los controles fronterizos con facilidad y las cuarentenas. Exactamente, por eso es que se ha ramificado velozmente la variante Delta por el mundo. Sin embargo, la mortalidad no sería tan alta. Ya algo de esperanza dentro de este panorama. Vamos a Chile, a la realidad de nuestro país con las variantes. Ya la gama, en términos específicos, examinemos los casos por cada variante. La gama, la variante brasileña, tiene el 37,4% de los casos en Chile. Es la que más se repite. La alfa, un 9,2%, la C37, un 24,9%, la B13, 48, un 8,5%. Hay muchas ramificaciones, hay cepas, linajes, variantes del SARS-CoV-2, el virus original. Y finalmente, la Delta, la variante Delta que llegó a nuestro país y que tiene el primer caso identificado con una mujer de 43 años de Talca. En la región del Biobío, 15 variantes al menos de COVID del SARS-CoV-2 están presentes en nuestro territorio, en nuestra zona. Actualmente tenemos 46 casos de variantes de COVID acá en el Biobío, 46 casos, 36 de la variante brasileña y 10 de la variante inglesa. Tenemos a continuación la palabra también para mostrarles de un médico y docente de la Universidad de Concepción, quien se refiere a esta variante Delta y otros puntos que son importantes también de escuchar. Es más riesgosa la infección por esta mutante o variante 19, variante Delta del COVID-19, debido a que es una cepa más infecciosa. Por lo tanto, o bien dicho de otras palabras, se transmite mucho más fácil. Al menos en los trabajos que se han publicado aparece un 60% de mayor transmisibilidad que la que en general están circulando. Sin embargo, la mortalidad no es mayor, es igual a la que se tiene actualmente. Y importante considerar que las vacunas actuales tienen efectos sobre esta variante. Ahí está la palabra de Egon Casanova. Es una variante, la Delta, que se contagia con rapidez, más que otras, pero la mortalidad no sería tan alta. Al día de hoy, el coronavirus ha cobrado la vida de 3,8 millones de personas en todo el mundo. 179,8 millones se han contagiado. El país más afectado es Estados Unidos, con 33 millones de contagios y 603.000 fallecidos. Luego vienen la India y Brasil también como países los más afectados en el globo, producto de la pandemia. Revisamos la encuesta ahora del Twitter de TVU Noticias. ¿Qué debería cambiar en el plan paso a paso? Terminar las cuarentenas, opción 1, 24% de nuestros seguidores votó por aquello. Toque de queda, el 30,2% opina que debería cambiar. Decidir por zona geográfica, dice el 33,8%, no debería cambiar nada, asegura el 12%. Ahí está el resultado de la encuesta del Twitter de TVU Noticias. Cambios en el paso a paso concretos de fondo todavía el gobierno no anuncia. El informe del tiempo ahora. Concepción y la provincia del mismo nombre, parcial este viernes, 11 grados de máxima, el sábado nublado, 12 la máxima, el domingo 12 la máxima, nublado. Vamos a Biobío. Parcial este viernes con 11 la máxima, despejado el sábado, 13 grados de máxima, despejado el domingo, 15 la máxima. Lebu y la provincia de Arauco. Parcial viernes 12 grados la máxima, el sábado 12 la máxima, nublado, el domingo 14 grados de máxima, nublado.
terminamos con el tiempo. TVU Noticias, edición central. Más informaciones el día de mañana a las 11 con Hugo Varela y en la edición central a las 20 horas como siempre. Que descansen.